Bienvenidos a un nuevo episodio de Motores del Pasado. Hoy nos subimos a una verdadera joya de la ingeniería alemana. Un automóvil que no solo fue símbolo de lujo extremo, sino también una vitrina tecnológica para Mercedes-Benz en los años 60 y 70. Estamos hablando del imponente Mercedes-Benz 600 de 1963. En este episodio exploraremos su historia, su comportamiento en ruta y las distintas versiones que existieron de este coloso sobre ruedas. Prepárense, porque el viaje de hoy no solo es sobre un auto, es sobre el poder, el prestigio y la innovación que este Mercedes representó en su época y que, aún hoy, lo hacen destacar. El Mercedes-Benz 600 fue presentado al mundo en el Salón del Automóvil de Frankfurt en septiembre de 1963. Su nombre oficial dentro de la casa Mercedes era B100, un código de chasis que lo identificaba como un proyecto completamente nuevo. Este modelo no venía a reemplazar a otro, sino a establecer un nuevo estándar. Fue desarrollado desde cero para convertirse en el mejor automóvil del mundo. Una declaración de intenciones muy ambiciosa, incluso para Mercedes-Benz. El 600 se diseñó con un objetivo claro: crear el automóvil más avanzado, lujoso y poderoso que se hubiera fabricado hasta ese momento. Su producción comenzó en 1964 y se extendió hasta 1981. A lo largo de sus 17 años de existencia, se fabricaron tan solo 2.677 unidades. Un número muy bajo si lo comparamos con otros modelos de la marca, pero perfectamente comprensible considerando el nivel de artesanía y tecnología que llevaba cada unidad. Durante los años 60 y 70, el Mercedes-Benz 600 fue el vehículo elegido por líderes mundiales, jefes de Estado, artistas y celebridades. Fue el auto de papas, emperadores, presidentes y dictadores, desde Fidel Castro hasta Mao Zedong, pasando por celebridades como Elvis Presley, John Lennon o Hugh Hefner. Todos querían tener uno. Una de las razones de su exclusividad fue su precio. Era un coche extremadamente caro, incluso más que un Rolls-Royce Phantom 5 en su momento. Pero también ofrecía mucho más. Un sistema hidráulico centralizado que controlaba puertas, asientos, ventanas, baúl y hasta la suspensión. Una motorización V8 de 6.3 litros y una suspensión neumática que ofrecía un confort de marcha sin igual. Este coche no solo era para ser conducido, era para ser transportado como un rey. De hecho, muchas unidades fueron vendidas en configuración con chófer, donde el propietario viajaba cómodamente en los asientos traseros, rodeado de madera noble, cuero fino y un aislamiento acústico excepcional. Hablar del comportamiento dinámico del Mercedes-Benz 600 es hablar de una experiencia completamente diferente a la de cualquier otro vehículo de su época. A pesar de su tamaño, 5,54 metros de largo en la versión corta y más de 6 metros en la versión Pullman, el auto se desplazaba con una suavidad impresionante. La clave estaba en su suspensión neumática independiente en las 4 ruedas. Esta suspensión permitía un andar flotante, sin importar el tipo de terreno. Los ocupantes casi no sentían baches ni irregularidades. Además, esta suspensión era regulable en altura, lo que le daba al conductor la posibilidad de ajustar el despeje del suelo según la necesidad. El motor V8 de 6.3 litros y 250 caballos de fuerza no solo ofrecía potencia suficiente para mover las más de 2,5 toneladas del auto, sino que lo hacía con una entrega suave y progresiva. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 10 segundos, algo destacable para un vehículo tan grande y pesado. La dirección asistida hidráulicamente también era sorprendentemente precisa para su tamaño. Esto permitía maniobrar con relativa facilidad, incluso en espacios reducidos. El sistema de frenos, compuesto por discos en las 4 ruedas, ofrecía una potencia de frenado confiable, aunque, como en muchos autos pesados, el estilo de conducción debía ser anticipado. Uno de los aspectos más impresionantes del 600 era su nivel de aislamiento. El silencio en el habitáculo era total. Apenas se oía el motor o el ruido exterior.
Viajar en este auto era una experiencia más cercana a un tren de lujo que a un coche convencional. Aunque se le conoce comúnmente como Mercedes-Benz 600, este modelo tuvo varias versiones que lo diferenciaban principalmente por su longitud y configuración interior. La versión estándar, conocida simplemente como 600, tenía una distancia entre ejes de 3.200 milímetros y medía 5,54 metros de largo. Esta era la versión más compacta, pensada para el uso personal, aunque seguía siendo un coche extremadamente grande. Luego estaba la versión más conocida y admirada, el 600 Pullman, que tenía una distancia entre ejes extendida a 3.900 milímetros, alcanzando una longitud total de más de 6,2 metros. Esta variante podía configurarse con 4 o incluso 6 puertas, y su interior estaba diseñado para transportar a dignatarios, figuras públicas o simplemente personas que querían viajar con el máximo lujo. También existió una versión aún más exclusiva, el 600 Landaulet, que incorporaba una capota de lona retráctil en la parte trasera, permitiendo que los pasajeros pudieran saludar al público o ser vistos durante desfiles. Esta versión fue usada por el Papa Pablo VI, entre otros. Todas las versiones del 600 compartían la misma mecánica. El motor M100, V8 de 6.3 litros, la caja automática de 4 velocidades y el sistema hidráulico centralizado que alimentaba múltiples funciones del vehículo. No hubo variantes diésel ni deportivas. Tampoco se produjeron versiones coupé o descapotables, salvo prototipos especiales o conversiones posteriores no oficiales. En resumen, el Mercedes-Benz 600 no fue un coche pensado para el público general. Fue un símbolo de poder, lujo y estatus, disponible en versiones personalizadas para quienes podían pagar lo que costaba tener lo mejor que la ingeniería alemana podía ofrecer. En el próximo bloque exploraremos a fondo su diseño exterior e interior, sus innovaciones, materiales de lujo y detalles que lo convirtieron en una leyenda. No te vayas, esto recién empieza. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la segunda parte de este especial de motores del pasado. El Mercedes-Benz 600, 1963, también conocido como el doble B100, marcó un antes y un después en el diseño automovilístico de lujo. Desde su lanzamiento, su presencia impuso respeto. Era un automóvil que no pedía atención, la exigía. Su carrocería maciza, robusta y majestuosa medía 5,54 metros de largo en la versión corta y llegaba hasta los 6,24 metros en la versión Pullman. Este tamaño colosal lo colocaba por encima de cualquier otro sedán de la época, incluso por encima de los Cadillac Fleetwood o los Lincoln Continental. El frontal es uno de los aspectos más emblemáticos. Una parrilla cromada gigante, recta y poderosa, dominada por la clásica estrella de 3 puntas de Mercedes-Benz erguida sobre el capó. A los costados se ubican los faros dobles redondos, bien incrustados en los guardabarros. El diseño frontal no tiene concesiones, es sobrio, casi militar, pero elegante. Este equilibrio entre autoridad y refinamiento fue una de las claves de su éxito. Las líneas laterales del vehículo son limpias y sólidas. No hay juegos de formas. Todo es simétrico, lineal y perfectamente balanceado. Las manijas cromadas, los marcos de ventana en acero inoxidable pulido y los enormes espejos laterales son testigos de un trabajo artesanal en cada detalle. En la parte trasera, los faros rectangulares rematan la obra, y el paragolpes sobredimensionado denota que este auto no solo debía ser bello, sino también resistente. La pintura era otra de sus joyas. Cada Mercedes 600 se pintaba a mano, con hasta 7 capas de pintura, seguidas de un pulido intensivo que podía durar más de una semana. Esto generaba un brillo profundo, casi hipnótico, y una resistencia al paso del tiempo fuera de serie. Colores como el negro obsidiana, azul medianoche, gris plata o verde botella eran frecuentes, pero también existían colores especiales a pedido, como el burdeos imperial o el blanco marfil. En cuanto a ruedas, montaba llantas de 15 pulgadas con tapacubos cromados, que llevaban grabado el emblema de Mercedes. Estaban calzadas con neumáticos anchos y de perfil alto, reforzados para soportar el enorme peso del vehículo, casi 3 toneladas en algunas versiones. El resultado era un andar imponente
incluso cuando el auto estaba detenido. Cada unidad del Mercedes-Benz 600 fue hecha a mano, y eso se notaba. Las uniones de la carrocería, los acabados del cromado, el ajuste de las puertas, nada quedaba librado al azar. Incluso hoy, ver uno de estos vehículos bien conservado causa una impresión difícil de describir. Es como ver una limusina de estado hecha en una época en que el lujo no conocía límites. El interior del Mercedes-Benz 600 fue, sin dudas, uno de los habitáculos más lujosos y avanzados jamás creados en los años 60. Lo primero que se percibe al ingresar es el silencio absoluto. Las puertas sellan el vehículo como si fuera un estudio de grabación. Una vez dentro, la sensación es comparable a estar en la cabina de primera clase de un jet privado. La tapicería era 100% de cuero natural de la más alta calidad. Se ofrecían múltiples colores y combinaciones a elección del cliente. Negro, crema, rojo burdeos, marrón tabaco, azul noche. El cuero recubría asientos, paneles de puertas, apoyabrazos, columnas e incluso los parasoles. La calidad era tal que muchos Mercedes 600 que han sido conservados sin restauración todavía mantienen su aroma original. Los asientos delanteros eran cómodos, pero eran los traseros donde comenzaba la magia, especialmente en la versión Pullman, que podía contar con 2 asientos traseros enfrentados o asientos tipo butaca reclinables y calefaccionados, con controles hidráulicos individuales. Muchos tenían también reposapiés extensibles, cortinas eléctricas, iluminación regulable y refrigeradores integrados. La madera de nogal, cerezo o raíz de nogal barnizada a mano dominaba el panel de instrumentos y los marcos de puertas. Nada de plásticos. Cada pieza era única. Los relojes eran analógicos, con agujas finas, y en algunos casos incluso incorporaban cronómetros o indicadores de altitud. Todo el tablero estaba inclinado hacia el conductor para facilitar el acceso, pero también para dar sensación de cabina de avión. Uno de los grandes avances era el sistema hidráulico de alta presión, que movía las ventanas, el cierre centralizado, los asientos, el techo solar, el baúl y más. A diferencia de los motores eléctricos que hoy conocemos, este sistema era silencioso, suave y potente, pero también requería mantenimiento experto, lo que hizo que el 600 fuera un auto reservado a una élite que podía sostenerlo. También ofrecía aire acondicionado independiente, con salidas delanteras y traseras y controles separados. El equipo de audio incluía radios Becker con tocacintas, amplificadores especiales y parlantes de alta fidelidad escondidos tras paneles de tela acústica. Un detalle de lujo absoluto eran los pisos alfombrados de lana pura, muchas veces con el logo bordado a mano. Se ofrecía incluso una versión con alfombras de piel de oveja, exclusivas para dignatarios o familias reales. Además, había múltiples compartimentos secretos, bandejas de madera, mesas plegables y luces de lectura individuales. Todo en el interior del Mercedes 600 fue diseñado para que sus ocupantes viajaran como si estuvieran en el salón privado de una embajada. No era solo transporte, era una declaración de poder. Datos que quizás no sabías uno. El sistema hidráulico tenía 150 bares de presión, más que el de muchos equipos industriales. Por eso era capaz de mover las ventanas sin hacer ruido y con velocidad constante, sin importar el peso del cristal. 2. Se fabricaron apenas 2.677 unidades del Mercedes-Benz 600 en total, incluyendo versiones cortas, Pullman, limusina Landaulet y unidades personalizadas. De esas, unas 428 eran Pullman de 6 puertas. Tercero, Fidel Castro, Kim Jong-il, Idi Amin, Saddam Hussein y Nicolae Ceausescu fueron algunos de los dictadores que usaron este auto como símbolo de poder. Pero también lo usaron John Lennon, Elvis Presley, Coco Chanel y Elizabeth Taylor. Cuarto, el modelo Landaulet tenía la particularidad de tener el techo trasero plegable, permitiendo que los dignatarios saludaran a la multitud. Hoy,
Estas unidades están valuadas en millones de dólares. 5. Algunas unidades tenían teléfonos satelitales de época, televisión en blanco y negro, fax y hasta minibar con cristalería Mercedes. 6. La mayoría de los autos se entregaban después de un año o más de espera, porque el proceso de fabricación artesanal era meticuloso y cada cliente tenía personalizaciones únicas. 7. En la versión más larga, el Mercedes-Benz 600 tenía un radio de giro similar al de un autobús, por lo que la dirección asistida hidráulica no era un lujo, sino una necesidad. 8. En los últimos años, el Mercedes 600 ha sido restaurado por casas especializadas que cobran más de $500,000 por una restauración completa a nivel de fábrica. 9. El auto fue tan complejo que pocos mecánicos fuera de Alemania sabían repararlo correctamente. Hoy sigue siendo uno de los vehículos más exigentes en términos de restauración y mantenimiento. 10. Una de las pruebas de fábrica para garantizar la calidad incluía que un operario cerrara una de las puertas traseras con suavidad y que ésta sellara completamente sin hacer ruido. Si no lo hacía, se desmontaba y se volvía a ajustar. ¿Te está gustando esta joya sobre ruedas? Si llegaste hasta acá, seguramente sos de los nuestros. Apasionado por los autos clásicos, los detalles que hicieron historia y la ingeniería sin límites. No olvides suscribirte, porque en el siguiente bloque te llevamos directo al corazón de esta bestia. El motor V8, la ficha técnica, su comportamiento dinámico y cómo cerró su ciclo de producción. El corazón del Mercedes-Benz 600 era tan imponente como el resto del vehículo. Este modelo montaba un motor V8 M100 de 6.3 litros, diseñado exclusivamente para este automóvil. Se trataba de uno de los motores más potentes y avanzados que Mercedes-Benz había producido hasta entonces. Este bloque V8 contaba con inyección mecánica Bosch, que proporcionaba una mezcla de aire y combustible extremadamente precisa, mucho más avanzada que la carburación común de la época. Gracias a ello, el 600 desarrollaba unos 250 caballos de fuerza, aunque algunas fuentes más cercanas a los registros SAE lo sitúan incluso cerca de los 300 caballos de fuerza. Una de sus características más distintivas era el enorme torque, unos 500 Nm disponibles desde muy bajas revoluciones, lo cual era esencial para mover el peso del vehículo, que rondaba las 2.700 kilogramos en su versión corta y hasta 3.200 kilogramos en la Pullman. El motor iba acoplado a una transmisión automática de 4 velocidades, también desarrollada especialmente para este modelo. Cabe mencionar que Mercedes diseñó una caja con cambio hidráulico extremadamente suave que priorizaba el confort sobre la deportividad. Este V8 tenía una construcción sobredimensionada, doble cadena de distribución, bomba de aceite de gran caudal y un sistema de refrigeración diseñado para soportar climas extremos. Se fabricaban a mano y cada bloque se probaba individualmente antes de montarse en el chasis. Ficha técnica del Mercedes-Benz 600. Motor tipo V, 8 a 90 grados, M100, cilindrada, 6.332 centímetros cúbicos. Alimentación, inyección mecánica, Bosch, potencia, 250 caballos de fuerza, de a 4.000 revoluciones por minuto. Torque, 500 Nm a 2.800 RPM. Distribución, árbol de levas central, con válvulas en cabeza. Refrigeración por agua. Transmisión, tipo automática. Marchas 4 velocidades. Tracción trasera RWD. Chasis y suspensión, tipo de chasis. Monocasco reforzado. Suspensión delantera, independiente con muelles helicoidales y sistema neumático. Suspensión trasera, eje de Dion con suspensión neumática. Dirección asistida hidráulicamente. Frenos, discos en las 4 ruedas, asistidos hidráulicamente. Dimensiones, versión estándar. Longitud, 5.540 milímetros. Anchura, 1.950 milímetros. Altura, 1.500 milímetros. Distancia entre ejes,
3.200 milímetros. Peso, aproximadamente 2.700 kilogramos. Prestaciones, velocidad máxima, 205 kilómetros por hora. Aceleración 0 a 100 kilómetros por hora, 9,7 segundos. Consumo medio, 23 a 28 litros por 100 kilómetros, según condiciones. Otras características destacadas: sistema hidráulico centralizado de alta presión, 150 bar, que operaba ventanas, asientos, puertas, baúl, suspensión y hasta la apertura del techo solar. Aire acondicionado con regulación independiente. Vidrios dobles para aislamiento térmico y acústico. Luces automáticas, cierre centralizado y frenos con servo doble. Y así terminamos este recorrido profundo por uno de los íconos más impactantes de la historia del automóvil, el Mercedes-Benz 600 de 1963. Un coche que no solo simbolizaba el lujo, el poder y la ingeniería de vanguardia, sino que también marcó el estándar de lo que debía ser un verdadero sedán de representación. El Grosser Mercedes fue más que un automóvil. Fue una declaración de supremacía tecnológica y diseño elegante. Desde su motor artesanal hasta su sistema hidráulico sin igual, todo en este auto estaba pensado para impresionar, y lo logró. Si disfrutaste este viaje por los detalles más finos del Mercedes 600, no olvides dejar tu like y compartir el video. Y si te apasionan los autos clásicos tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte ninguna joya más del pasado automotor. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando esas máquinas que dejaron una huella imborrable en la historia del automóvil.